El sistema educativo español me ha pasado por encima. Siento que toda mi vida ha estado mermado y limitado por tener que cumplir con unos planes de estudios que no han hecho otra cosa que cortarme las alas y quitarme tiempo para aprender y desarrollar habilidades. Y el Conservatorio Superior no ha sido una excepción. En este vídeo os contaré cuáles han sido los mayores errores o los mayores fallos que he podido encontrarle al sistema educativo español, en concreto de conservatorios, pero antes me gustaría hacer una aclaración. Lo primero es que estoy hablando desde mi experiencia. A pesar de que todo lo que comentaré son aspectos generales, sí que pienso que no todo el mundo puede verse afectado de la misma manera por ellos y que dependiendo del centro pueden estar mejor gestionados. Lo segundo es que, a pesar de todo este vídeo, no significa que yo no recomiende estudiar en el Conservatorio Superior. Hay un montón de puntos positivos a tener en cuenta que mencionaré al final del vídeo y además en España por lo menos es un requisito para optar a la mayor parte de plazas, por lo que no es opcional estudiarlo. Es un trámite necesario por el que hay que pasar. Y tercero, no quiero que este vídeo sirva para desmotivar a alguien que quiera estudiar el superior, sino para prevenirle. Recuerdo que entré muy ilusionado el primer día y saber todas estas cosas me hubiera ayudado a saber dónde me estaba metiendo. Al fin y al cabo, cuanta más información tengas, mejor. Y ya están todos los vídeos promocionales de conservatorios y las jornadas de puertas abiertas para venderte las maravillosas virtudes que tienen estos centros. Tener todos los puntos de vista siempre es positivo, o a mí por lo menos me hubiera ayudado. Aclarados estos 3 puntos, vamos con el vídeo que he dividido en pequeñas secciones. 1. Plazas vitalicias. Al menos en los conservatorios públicos, las plazas de profesor son permanentes hasta que te jubiles, lo cual es sin duda muy positivo para el profesor. ¿Pero lo es para el alumno? Me he encontrado muchos profesores que llevan 40 años a sus espaldas de experiencia docente, pero que están profundamente desmotivados y desactualizados. Claramente estas personas ya no tienen la capacidad para enseñar a sus alumnos las competencias necesarias que van a necesitar para enfrentarse a su vida laboral. De hecho, si tu profesor se equivoca, estará condenándote, con la mejor de sus intenciones, pero condenándote a pasar 4 años de tu vida siguiendo unas directrices que no solo no son correctas, sino que puede que incluso sean opuestas a lo que se busca en concursos u oposiciones. Resolver este problema es muy complicado. Yo no tengo una solución mágica, pero sí que os puedo decir que actualmente el sistema tiene muy en cuenta a los profesores y muy poco al alumno. Y el mejor consejo que te puedo dar es que salgas del conservatorio, busques gente con la que dar clase, la mayor parte de referencias que puedas, vive, sal, ve a masterclasses, ve a conciertos y no te quedes solo con una única referencia. 2. Demasiado relleno. Resulta bastante paradójico que el principal impedimento para ponerme a tocar el saxofón durante los 4 años de carrera ha sido el propio conservatorio. Análisis. Historia de la música. Armonía. Fundamentos organológicos. Repertorio con piano. Piano complementario. Repertorio orquestal. Hay demasiadas asignaturas. Demasiadas. Y esto no sería un problema si estuvieran bien planteadas, pero la mayor parte de ellas son bombardeos teóricos que no van a aportar nada a tu práctica y que encima te obligan a dedicarle tiempo a memorizar en lugar de a comprender o a razonar. No quiero centrarme en esto en este vídeo, pero si os interesa, hay un vídeo muy bueno de Quantum Fracture en el que habla precisamente del tema de la memorización y de cómo afecta a los alumnos en el sistema educativo. Vamos con el siguiente punto, que es en realidad el que más me ha molestado siempre. 3. Temario descentralizado. El conocimiento musical es uno. Segmentar asignaturas como historia de la música, de armonía o de análisis no tiene ningún sentido si no están interconectadas. Me pasó exactamente igual en el instituto. ¿Cómo vas a dar historia de forma completamente aislada a la filosofía o a la historia de la ciencia o a la literatura? Los cambios sociales conllevan cambios en la forma de hacer arte. Los cambios científicos o los avances científicos conllevan cambios sociales y esto es toda una rueda que se retroalimenta y que es imposible comprender del todo si estudias las cosas de una forma tan compartimentada. La sociedad necesita cada vez más especialización, pero esto es un problema cuando sacrificamos una comprensión global de los sucesos históricos o de cualquier materia en pro de una especialización, de un conocimiento muy concreto, pero que en realidad no te está diciendo de dónde viene y a dónde va esa materia. Y en el caso de la música, esta compartimentación tiene incluso menos sentido. He visitado el romanticismo unas 5 veces a lo largo de la carrera. En historia, en armonía, en análisis, y todas de una forma descontextualizada entre ellas, pero sobre todo sin ningún tipo de relación con lo que yo estaba tocando en ese momento. Y esto desde luego no facilita que tengas una comprensión rápida de cada periodo artístico. Quiero dejar claro que a pesar de ello ha habido asignaturas que me han aportado mucho durante la carrera, pero que quizá no ha sido tanto por la programación o por el propio centro, sino por profesores con nombre y apellidos. 4. Incompatibilidad de horarios. Precisamente uno de los grandes problemas de que cada asignatura sea independiente es que aparecen conflictos de horarios
continuamente. Incluso conozco el caso de alumnos que han perdido directamente la posibilidad de tener una evaluación continua en una asignatura porque iban a tener demasiadas faltas porque les coincidía con audiciones. Es muy difícil gestionar un centro en el que cada alumno tiene un horario, por supuesto, pero también lo es para el alumno porque acaba teniendo que hacer malabares para solucionar problemas que en realidad no le corresponden, como es la planificación de estudios. 5. Exigencia excesiva. La cantidad de repertorio que hay que montar no sería un problema si no tuvieras que compaginarlo con los cientos de horas que hay que dedicarles a las asignaturas teóricas. Recordaros que he estudiado el grado de interpretación, no musicología o pedagogía, interpretación. Pues puedo afirmar sin pelos en la lengua que prácticamente la totalidad de asignaturas teóricas que he tenido, quitando las que obviamente implican tocar, no han tenido nada que ver con la interpretación. Pero eso no quita que el nivel de exigencia en todas ellas haya sido bastante alto. El problema real de esto es que no tienes tiempo para tocar, que es a lo que quieres dedicarte, porque tienes que estar todo el rato haciendo trabajos o estudiando, o yendo a clase. Y los días que puedes estudiar son días que acaban siendo de 12 horas lectivas, en los que acabas completamente saturado y que lógicamente tu estudio no va a ser lo más productivo del mundo. Para ser buen músico necesitas tener frescura, ganas, y el conservatorio es el mayor destructor de la motivación que puedas imaginarte. Cuando la música se vuelve una exigencia y abandona la pasión, es muy fácil plantearte por qué estás haciendo lo que estás haciendo y que desaparezcan las ganas de continuar. Lo mejor que puedo deciros es que todo acaba, que no le deis muchas vueltas, intentar no pensar mucho en ello y sobre todo pensar que en cuanto terminéis el superior no tendréis que volver a pasar por esto. Pero sinceramente he acabado muy harto de tener que estar pasando por el aro una y otra vez. 6. Trabas burocráticas. Es posible que este sea el punto menos general de la lista porque depende mucho del centro, pero desde luego, donde yo hice la carrera, hasta el más mínimo trámite supone un problema enorme que nadie te va a ir a ayudar a resolver. He tenido conflictos con cambios de horario que ya estaban apalabrados con el alumno y el profesor a los que afectaban. He tardado horas y horas en hacer la matrícula porque la página web se quedaba colgada. Y un montón de problemas más que creo que tampoco vienen al caso. A lo que voy con este punto es que si ya es difícil lidiar con el día a día, con toda esta exigencia que comentábamos, imaginad si encima, cada vez que tengas que hacer un trámite, es un suplicio y se convierte en una traba enorme. Lo mismo que os decía antes, intentad no darle muchas vueltas y pensad que va a acabar pronto. 7. Falta de libertad. Los planes de estudio en artes no tienen ningún tipo de sentido. Cada alumno tiene unas necesidades concretas, unos intereses específicos, e intentar reglar unos estudios en artes es probablemente dejarte fuera a casi todo el mundo. Por algo la música se enseña en clases individuales, porque el alumno necesita el feedback del profesor. Esto no puede ser así en todas las asignaturas, por supuesto, pero supone un problema cuando te entra un interés específico por un área, pero te ves obligado a tener que trabajar o dedicarle mucho tiempo a otras cosas de forma impuesta en lugar de poder desarrollar ese interés. No soy neuropsicólogo, pero estoy completamente seguro de que el interés en una materia acelera infinitamente el proceso de aprendizaje. Y lo contrario, cuando no te interesa algo, es muy difícil que acabes teniendo un conocimiento amplio en esa materia. Y si sacrificas todos tus intereses por sacarte la carrera, por lo que te están imponiendo, es muy probable que acabes desmotivado y sin ganas. Lo único que puedo recomendarte aquí es que intentes nunca abandonar tus intereses específicos, aunque eso suponga sacar una peor nota en alguna asignatura. El día de mañana nadie va a mirar la nota que sacaste en análisis, pero probablemente miren cómo tocas, cómo te expresas, y para hacerlo bien necesitas estar bien tú. 8. Apoyo emocional inexistente. Me he sentido profundamente solo durante los 4 años de carrera. Tocar delante de un profesor al que admiras y respetas siempre es un momento muy vulnerable, y se vuelve muy difícil de gestionar cuando además las formas de ese profesor no son las idóneas, lo cual es bastante habitual en los conservatorios. Además, si tienes momentos complicados en el día a día, lo cual también es bastante habitual, no va a haber ningún tipo de apoyo por parte del centro y el poco apoyo que vas a poder tener va a ser por parte de los propios alumnos, si es que se da. Así que mi consejo es que te rodees de personas que están en la misma situación que tú, porque desde luego, por parte de la institución académica no va a venir ayuda. 9. Desconexión con el mundo profesional. Algo que le sorprende a la mayor parte de universitarios estándar, por llamarlos de alguna forma, es que nuestra carrera no tiene prácticas. Tienes que ser tú el que busque cualquier contacto con el mundo laboral desde el inicio de la carrera. Y la mayor parte de alumnos no ha trabajado ni una sola vez cuando termina el grado, o a lo mejor ha hecho algún bolo en negro, pero nada significativo. Esto genera un vacío enorme que puede provocar incluso vértigo cuando terminas la carrera y de repente te tienes que enfrentar tú solo a un mundo laboral que es
profundamente salvaje, sin que nadie te haya dado además orientación previa, lo cual nos lleva al siguiente punto. 10. Falta de orientación profesional. No es solo que no haya conexión entre el mundo laboral y la carrera, es que ni siquiera hay una orientación profesional para que sepas qué opciones tienes cuando acabas. Nadie me habló durante el superior de cómo buscar información sobre oposiciones o simplemente qué opciones tenía a la hora de terminar. No tengo datos, pero estoy prácticamente seguro de que la carrera de música es una de las que peor relación entre salidas y estudiantes tiene, en parte por el siguiente punto. 11. La burbuja tiene que explotar. Hay muchísimas plazas de conservatorio superior en España si tenemos en cuenta la poca necesidad social de músicos que hay. El público de música clásica en este país es cada vez más escaso y su media de edad es cada vez mayor. Al mismo tiempo, en España se han ido creando nuevos conservatorios superiores para dar trabajo a las personas que terminaban de estudiar el conservatorio, lo cual no tiene ningún sentido. Y todo esto financiado con dinero público, y el problema real es que no responde a una necesidad social. No hay competencia a la hora de entrar a un conservatorio superior. Simplemente tienes que intentar entrar a los 25 que hay en España, no sé el número exacto, y en alguno tendrás plaza, seguro. Hay cada vez más conservatorios que alumnos, y cada vez menos gente quiere hacer el superior. Ya está empezando a haber plazas sin cubrir en algunas especialidades y a limitar el presupuesto que se destina a las enseñanzas de música, y en algún momento la burbuja explotará. No hago este vídeo para desmotivar a nadie, solo lo hago para tener en cuenta todos estos problemas porque creo que detectarlos es el primer paso para ponerle solución. Me encantaría utilizar este vídeo para generar debate, escuchar vuestras experiencias y sobre todo pensar entre todos qué podríamos hacer como estudiantes o como profesionales del sector de la música clásica para que esta situación mejore. Dicho todo esto, ¿recomiendo estudiar en el conservatorio? Sí, completamente. Gracias a estudiarlo pude conocer a gente increíble con intereses muy afines a los míos. Encontrar grandes profesores que me han enseñado muchísimo. Tocar con instrumentos a los que yo no hubiera podido acceder de ninguna otra forma porque simplemente económicamente no hubiera sido viable. Tocar en grandes salas a las que no hubiera podido tener acceso sin el conservatorio y un montón de cosas más que por mi cuenta simplemente no hubiera podido. Simplemente quiero que tomes este vídeo como una opinión más para que sepas dónde te estás metiendo y sobre todo que sepas que vas a tener que ser tú el que forje tu propio camino porque desde luego nadie va a venir a ayudarte. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si tienes alguna sugerencia, quieres contarnos tu experiencia en los comentarios, estaré encantado de leerte. Nos vemos en el siguiente vídeo.